¿Qué tal? Hoy les voy a platicar un poco sobre el experimento de la gota de Millikan. Para comenzar, ¿quién fue Millikan? Bueno, Robert Andrews Millikan nació el 22 de marzo de 1868 y fue un físico experimental estadounidense ganador del Premio Nobel de Física en 1923, primordialmente por su trabajo para determinar el valor de la carga del electrón y el efecto fotoeléctrico. Ahora conozcamos el contexto histórico en el que Millikan se encontraba. Fue en la década de 1900, Rutherford ya había reportado sus experimentos de difracción alfa. Se tenía un modelo para la estructura del átomo, sin embargo, aún no era aceptada. Se conocía la carga en una partícula alfa y se hacía experimentación con rayos catódicos que incluían el hecho de estar cargados negativamente. Para ese entonces se necesitaba conocer la carga del electrón, así que entre 1909 y 1910, Millikan modificó algunos experimentos ya reportados y utilizó aceite en lugar de agua que se evaporaba. En aquella época, la existencia de las partículas subatómicas no era universalmente aceptada. Thomson, experimentando con los rayos catódicos, descubrió en 1897 unos corpúsculos, que fue como así él los llamó, negativamente cargados, con una masa de unas 1800 veces más pequeña que la de un átomo de hidrógeno. A continuación, sigamos con lo que fue el diseño del experimento. El aparato de Robert Millikan incorpora un par de placas metálicas paralelas horizontales. Al aplicar una diferencia de potencial entre las placas, se crea un campo eléctrico uniforme en el espacio entre ellas. Se utilizó un anillo de material aislante para mantener las placas separadas. 4 agujeros se cortaron en el anillo, 3 para la iluminación con una luz brillante y otra para permitir la visualización a través de un microscopio. Una fina niebla de gotas de aceite se roció a una cámara por encima de las placas. El aceite era de un tipo utilizado normalmente en aparatos de vacío y fue elegido porque tenía una presión de vapor extremadamente baja. El aceite ordinario se evaporaría bajo el calor de la fuente de luz, causando que la masa de la gota de aceite cambiara durante el transcurso del experimento. Algunas gotas de aceite se cargaban eléctricamente a través de la fricción con la boquilla cuando fueron rociadas, mientras otras se descargaban hasta hacerse cationes y otras se volvían neutras. Como alternativa, la carga podría llevarse a cabo mediante la inclusión de una fuente de radiación ionizante, por ejemplo, un tubo de rayos X. Entonces, ya dicho esto, el experimento consiste en introducir en un gas gotitas de aceite microscópicas. Estas gotitas caen por su peso lentamente con movimiento uniforme. Las gotitas, al salir del pulverizador, se cargan eléctricamente, por lo que su movimiento de caída se altera. Si actúa un campo eléctrico vertical, de modo que mantenga la gota en suspensión, se puede determinar el valor de la carga de la gota en equilibrio, conociendo el valor de la masa de la gota, la intensidad del campo eléctrico y el valor de la gravedad. Millikan comprobó que los valores de las cargas eran siempre múltiplos de una carga elemental, la del electrón. Así que como resultado del experimento, pudo medir la carga eléctrica que posee un electrón. Este valor es de 1.602 por 10 a la menos 19 columbios.